Siga disfrutando de Cron TV, el canal del siglo. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Cron TV no se hace responsable de los mismos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Iniciamos Informaciones de Nivel con José Jaques, un compendio de los temas de actualidad local, nacional e internacional. Informaciones de Nivel. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, Santiago. Informaciones de Nivel. Hoy es lunes 15 de septiembre 2025. Gracias por estar con nosotros en esta edición. En esta mañana que nos regala el Señor, su palabra nos dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Señor nuestro Dios, te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti y presentarnos delante de tu rostro. Te agradecemos por ayudarnos durante toda nuestra vida en la tierra, por fortalecer nuestra fe en ti y nuestra confianza en todo lo que haces. Bendícenos y danos valentía, que tu luz alumbre en todos los pueblos para que reconozcan tu voluntad. Que tu luz alumbre para que tu nombre sea alabado y podamos regocijarnos en el tiempo nuevo que nos das, porque estará obrando y lo llevará a cabo. Aunque no sabemos qué será de nuestro tiempo, tú sabes lo que necesita nuestra época y llevarás a cabo tu voluntad. Dejarás que tu nombre sea honrado, traerás tu reino y cambiarás todo para el bien. Amén. El Instituto Dominicano de Meteorología, en su informe de hoy a las 6 de la mañana, como de costumbre, el INDOME dice que para hoy lunes en la mañana, el pronóstico meteorológico indica sobre gran parte del territorio nacional un cielo mayormente soleado. Solamente prevemos la ocurrencia de ocasionales chubascos matutinos de corta duración en algunos poblados de las regiones noreste y suroeste del país. Sin embargo, en la tarde y la noche, la humedad asociada al paso de una onda tropical con su mayor actividad de lluvia sobre el Mar Caribe, además de la incidencia indirecta de una vaguada en altura y los efectos locales propios del territorio dominicano, provocarán precipitaciones en diferentes intensidades y frecuencias, acompañado de aisladas tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre diferentes municipios de la provincia Atomayor, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, así como el del Gran Santo Domingo, Monseñor Noel, San Juan, Elías Piña, Montecristi, Monte Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabón, entre otras cercanas. Dichas lluvias podrían extenderse paulatinamente hasta las primeras horas de la madrugada. Mañana martes, desde tempranas horas del día, la humedad provocada por el cambio del viento de dirección este-noreste y la incidencia indirecta de la vaguada en altura, además de los efectos locales, provocarán incrementos nubosos, generadores de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre
diferentes localidades de la Alta Gracia, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y algunos municipios del Gran Santo Domingo, entre otros. Sin embargo, el resto del país permanecerá con nubes dispersas, tornándose medio nublado en ocasiones. Debido a las lluvias caídas, volvió a llover en Santiago ayer, sobre todo en la parte donde había llovido menos, y ha llovido menos realmente, pero ha estado cayendo agua. Algunas localidades y las pronosticadas, Indomé mantiene los niveles de alerta y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecida de ríos, arroyos y cañadas en las siguientes provincias. Y tenemos en alerta Monseñor Noel, El Ceibo, Valverde, Dajabón, Elías Piña, La Alta Gracia, y en aviso La Vega, Santiago Rodríguez y Santiago. En el día de hoy el Distrito Nacional, después del mediodía, incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento, siendo más notable en la noche. Santo Domingo Norte, esta tarde incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento iniciada la noche. Santo Domingo Oeste, esta tarde incrementos nubosos generadores de aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento hasta iniciada la noche. Y Santo Domingo Oeste, incrementos nubosos en la tarde, acompañados de aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y posibles ráfagas de viento hasta iniciada la noche. En provincias, Santiago, soleado en la mañana, en la tarde incrementos nubosos ocasionales, aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Puerto Plata, cielo soleado en la mañana, nubosidad dispersa en la tarde, chubascos aislados de corta duración. Estas son las principales noticias sobre las condiciones del tiempo que coloca en su portal el Instituto Dominicano de Meteorología. Presentamos la portada del periódico Listín Diario. Abinader no permitirá impunidad de ningún tipo, dice el titular. Hospitales ahorran unos... Estoy mirando en otro lado. Déjame ver. ¿Cómo es? Déjame ver si que estoy fuera de la de la primera plana. Ahora sí, era aquí que le faltaba una actualización. Otros hospitales tienen entornos jarabalizados. Corripio envía mensaje de aliento a nuevos profesionales. Salud mental, el talón de Aquiles de las cárceles. Jamás el grupo islámico considera visita de Rubio a Jerusalén es una provocación a los musulmanes. Leonel y Danilo continúan ofensivas contra el gobierno de Luis Abinader. El príncipe Enrique afirma tener la conciencia tranquila respecto a su autobiografía. Cartera de CAF en República Dominicana estará entre 7.000 y 10.000 millones de dólares este año. Hay un error en el número. Son 700.000 y el otro dice 1.000, por eso hay un error. Debe ser 1 millón entonces, y faltan ceros, ¿verdad? Al menos 5 aviones de combate F-35 de Estados Unidos arriban a la base de Ceiba en Puerto Rico. Luis Gabriel, el empacador al que los daños del polio no pudieron vencer.
Destituyen a jefe de cirugía del Instituto Oncológico del Cibao por denunciar irregularidades. Sí, eso es una constante. Yo recuerdo que cancelaron de Edenorte al ingeniero Elvin Vargas porque criticó el trazado del monorriel cuando comenzaba. Primer ministro de Qatar dice: terrorismo del Estado de Israel es resultado del extremismo de su gobierno. O sea, hay que tener claro que el pueblo de Israel no tiene culpa de la guerra. Israel tiene un gobierno que está dirigiendo la guerra. Venezuela advierte a Guyana y Trinidad que si se prestan para ataque, recibirán respuesta. Collado garantiza entrega de parque submarino La Caleta en 30 días. Misión cumplida. Jexy Beltré logra récord Guinness con 30 estadios en 25 días. Fiesta de las Mercedes presentará el swing de los hermanos Rosario. Familiares de El Barbero insisten en limpiar su nombre y el de su cliente. El Barbero fue uno de los que cayeron de manos de la policía la semana pasada. Incluso hay una investigación ordenada por Jenny Berenice sobre ese caso. Tengo entendido que están suspendidos los policías que actuaron. Presentador de Fox News se disculpa tras decir que habría que matar a personas sin techo. Otros titulares de noticias en el Listín Diario. Trump dice que el futuro de TikTok en Estados Unidos depende de China. Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas dice contratos Senasa y PSS no están bajo su competencia. Reportan daños en diferentes localidades del Cibao por ventarrón. Familia queda a la intemperie tras incendiarse su vivienda en Neiva. Ucrania ataca con drones red ferroviaria rusa. Presidente del Parlamento israelí dice: Trump es el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos. Se entrega a la policía a mujer acusada de la muerte de estadounidense en Puerto Plata. Tengo entendido que la señora, la implicada, es una haitiana. Caracas denuncia que Estados Unidos triplicó vuelos de aviones espías contra Venezuela. Danilo dice al gobierno: si quieren crear un país ficticio engañando con discurso, quedarán muy mal. Estados Unidos reaviva debate en torno al perfil del presunto asesino de Charlie Kirk. Diosdado Cabello advierte de una guerra de 100 años a quien entre en Venezuela. Muere acuchillado un estadounidense en Sosúa. Se presume que la agresora es de nacionalidad haitiana. Okay. Leonel Fernández afirma que nueva directiva de la Fuerza del Pueblo asegurará el triunfo en el 2028. El caso Calamar, Lockwood reitera que no dio dinero a exfuncionarios para la campaña. Inversión pública supera los 20,000 millones de pesos en el Distrito Nacional en los últimos 5 años. Urbe anuncia licitación para etapa del proyecto de recuperación del margen oriental del río Osama. Y lluvias obligan a Abinader a posponer acto de este domingo en Constanza. Nos movemos ahora a la portada del periódico El Caribe. Hoy es lunes 15 de septiembre. En El Caribe, Abinader dice: puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. Bueno, Abinader tiene como espejo a Danilo, aunque Danilo dejó que terminaran sus 2 gobiernos y después no conocía a nadie. Y ahí está Danilo achicharrado. Él está activo, pero los números no avanzan. Esa es la verdad. En 8 meses los flujos de remesas han totalizado 7.921 millones de dólares. Trabajos del Consejo Nacional de la Magistratura ponen en el radar una serie de cambios del Poder Judicial. La Fuerza del Pueblo concluye su Congreso Elector, vota el 89.72%. Excelente votación, ¿verdad?, para un partido. Ayer escogían a 10 altos cargos de la dirección política
de la Fuerza del Pueblo. De Santiago habían unos 5 candidatos. Policía arresta a hombre por robo de vehículo en Santiago y recupera 2 autos. Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas explica base para anular contrato del SENASA. Comerciantes denuncian alzas en los productos. Regidor exige fiscalización de la EGI. El Parque La Caleta estará listo en 30 días. Dominicana crece en desarrollo humano, pero con mucha desigualdad. Danilo Medina dice: presidente Luis Abinader miente al pueblo. Leonel Fernández afirma: elección interna de Fuerza del Pueblo es antesala del triunfo electoral en el 2028. Francisco Javier García critica cierre del teleférico de Puerto Plata. Y la Fuerza del Pueblo dará a conocer hoy el resultado de su votación. Hay que estar pendiente, ¿verdad? Algunos amigos de uno ahí que van a subir de rango. De Santiago alguien debe pasar, Henry Otañez, Raúl Martínez, y habían otros. Destacan transformación de educación técnica en la República Dominicana, otros titulares en el Caribe. Las muertes por cólera aumentaron un 50% en el mundo en 2024, hasta los 6.000 casos. Cátedra Alejandro E. Grullón entrega 5ª cohorte de maestría. La pregunta que aparece hoy para la encuesta de los electores del Caribe: ¿considera usted que se han visto cambios en el Distrito Nacional tras la inversión pública que supera los 20.000 millones de pesos en los últimos 5 años? Eso es para los capitaleños, la gente que amamos poco la capital. No es posible valorar eso. Y la pregunta anterior: ¿está de acuerdo con que los diputados continúen escuchando a los distintos sectores sobre la reforma laboral en paralelo al Senado? 53.29% está de acuerdo con eso. Enfocamos ahora titulares de noticias en el plano internacional. Vamos a ver si es posible acá. Rubio dice que jamás puede rendirse esta noche si quisiera terminar la guerra en Gaza. El Kremlin dice que resultados electorales muestran la cohesión social en torno a Putin. Las bolsas ignoran las tensiones comerciales y la incertidumbre política, según BPI. Netanyahu elogió a Rubio y su alianza con Estados Unidos. Trump afirma que empresas extranjeras pueden traer a sus empleados a Estados Unidos por un tiempo. Hutíes bombardean aeropuerto israelí. Barajan cargo para el asesino de Charlie Kirk y geopolítica Rusia, China y el desafío de Occidente. Vamos a enfocar ahora la portada del periódico Diario Libre. El gobierno da la cara ante escándalo por la crisis del SENASA. Más promovido y menos aprendizaje, los resultados de las pruebas nacionales en 25 años. Temperaturas calurosas y lluvias en algunas provincias marcarán el clima hoy lunes. Monorriel de Santo Domingo tendrá un trazado elevado de hasta 11 metros sobre la 27 de febrero. Procuraduría es lenta en transferir bienes incautados a entidades que debe gestionarlos. Tras declaratoria de emergencia, llega nueva embarcación de generación eléctrica a Asua. Entre mansos y cimarrones, el caso SENASA y la confusión sobre la atención primaria. Vamos a ver en videos. El Colegio de Abogados de República Dominicana retirará garantía laboral a ex embajador Donny Santana, condenado por violación sexual. Autoridades de Estados Unidos piden ayuda al público en investigación del asesinato de Charlie Kirk. Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel
por golpismo contra Lula en Brasil. La recuperación tras el apagón nacional en Cuba avanza, pero con tropiezos e inestabilidad. Estas son las noticias en la portada de los diarios de circulación nacional, hoy, lunes 15 de septiembre 2025. Vamos a ir a una pausa y en breve regresamos con más informaciones de nivel. La República Dominicana le da la bienvenida a la marca Cuefri, que en cientos artículos escolares de oficina lo tiene todo. Lápices de colores, calculadora, silicona, témpera, masilla, grapadora, lapicero, borradores, marcadora y todos los otros útiles. Además de talonario de facturas y recibos, hojas notariales, reme, papeles, folder, libreta y hasta gomita. Todo de la marca Cuefri, porque la marca Cuefri es símbolo de calidad. Así que pida en tu librería más cercana en cualquier parte del país entero. La marca Cuefri, en escolario de oficina. Pídelo Cuefri. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Más promovidos y menos aprendizaje en el resultado de las pruebas nacionales en 25 años en República Dominicana. Es el título de un trabajo publicado hoy en el periódico Diario Libre, donde hace un recuento y unas críticas, ¿verdad? Nosotros, en los años que tenemos en medios de comunicación y en las aulas incluso, cuando estábamos activos como docentes, criticábamos la aplicación del sistema de pruebas nacionales para promover de octavo grado bachillerato y para promover de conclusión de bachillerato, requisito para ir a la universidad. El trabajo habla de cifras importantes que se han dado, que se encuentran en el análisis de los resultados, y hay que decir, para la gente que no tiene nada que ver con educación, ¿verdad?, que no están mezclados al tema, que las pruebas nacionales se iniciaron en el 1992, hace algo más de 33 años, y iniciaron con octavo grado, después se sumó cuarto de primaria, fueron las primeras que se eliminaron, bueno, y entró el bachillerato en el segundo o tercer año, y desde ese tiempo se aplican. Ya se eliminaron las pruebas primero para cuarto de primaria y después para octavo, que en ese tiempo era de conclusión de la primaria. Ya hace años el octavo ha desaparecido y es el segundo grado de la secundaria, porque primaria volvió a concluir en el sexto grado, como era hasta 1988. Este análisis, este reporte sobre las pruebas nacionales, critica la continuidad de aplicar pruebas nacionales en los estudiantes y tiene sus opositores y sus defensores. Por ejemplo,
Jacqueline Malagón, que era secretaria de Estado de Educación cuando se inició en 1992, defiende las pruebas nacionales y critica a los profesores del sistema público y del sistema privado de los niveles preuniversitarios. Los critica porque, ¿qué es lo que ocurre? Que en la nota de presentación de los estudiantes que van a pruebas nacionales son buenas calificaciones. Sin embargo, la demostración de aprendizaje en el terreno, en el caso de bachilleres, en la universidad es muy cuestionable en su mayoría. O sea, en las universidades de República Dominicana, de los profesores que imparten docencia en la universidad, nosotros estuvimos en una temporada, luego salimos de las aulas universitarias, pero en la experiencia que tuvimos en 2 universidades nos dimos cuenta, o sea, constatamos esa precariedad que se presenta en el dominio de áreas básicas de los que cursan carreras en la universidad. Malagón dice, y es una persona con mucha autoridad, al igual que Ligia Amada Melo, que en los últimos 35 años son las 2 ministras, las 2 secretarias de Estado de Educación con mayor autoridad. No es que los otros no la tengan. Hace poco tuvimos a un experto en educación, también como ministro, el señor Ángel Hernández, que cuando estas personas abordan temas de educación del sistema, hay que leerlo, hay que prestarle atención por su capacidad. Hay otros que no, que no tienen tanta autoridad porque pasaron por el cargo, pero su carrera es otra. Fueron simples administradores, sin que mis palabras sean dañinas para su currículo, ¿verdad? Pero en este tema de la aplicación de pruebas nacionales, que nosotros siempre cuestionamos el porqué, el empecinamiento de lo que dirigen el sistema educativo de mantener unas pruebas que contradicen el enfoque de las competencias que hay que lograr con los estudiantes en las aulas. Si es por competencia, entonces no debiera medirse con un examen. Sin embargo, la maestra Malagón explica que son necesarios para evaluar el sistema, evaluar las clases y evaluar el dominio que se logra con los estudiantes al final de los grados y al final de los niveles. Y incluso culpa a los profesores de arreglar notas, ¿verdad? Suena feo, pero como que son benévolos con las notas de presentación de los estudiantes que no tienen ese dominio para esa calificación. En el caso de la doctora Ligia Amada Melo, que fue secretaria de Estado en el primer gobierno de Leonel Fernández, y que es una maestra también muy connotada, en el 1997, según esta nota, Ligia anunció que para 1999 se iban a eliminar las pruebas nacionales. Pero luego se le olvidó, o chocó con unos intereses, encontró unos intereses en el ministerio que le indicaron que no se debía quitar. También en el gobierno de Hipólito Mejía, que la doctora Milagro Ortiz Bosch estuvo a cargo de educación, una gestión, ¿verdad?, muy destacada, se habló de eliminar las pruebas nacionales por los fraudes, las contradicciones y todo lo que genera esto, y sobre todo un bacó, para decirlo en lenguaje informático, o sea, una dificultad para una gran cantidad de bachilleres entrar a las universidades. Hubo un momento que había cerca de 80,000 bachilleres en República Dominicana sin posibilidad de ir a la universidad porque no pasaban las pruebas nacionales. Se establece también lo que ocurrió en el 1994, que hubo una acción por parte de la Asociación Dominicana de Profesores
que se opuso a la aplicación de las pruebas. Pero fue un juego sucio de parte de la ADP, aunque nosotros ya éramos activos y participamos en la orientación de la ADP, como lo hemos hecho siempre. Y fue que se impidió la aplicación de la primera convocatoria de las pruebas para una presión con el gobierno, por cuestiones para los profesores. Bueno, pero la ADP debió seguir en la línea e impedir que se aplicaran pruebas nacionales en el país, que sus resultados nosotros decimos que son más sombras que luces. Porque si tenemos una educación, y estoy repitiendo, si tenemos una educación de crear, de ayudar, de construir un ciudadano crítico y de desarrollar unas competencias, entonces el examen sobra. Pero luego la ADP se tragó sus palabras y ha apoyado el proceso de las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales también han pasado por escándalos fraudulentos, que el gobierno en ocasiones tuvo que utilizar el DNI para desmontar redes, bandas que traficaban desde el Ministerio de Educación, vendían los resultados, vendían la respuesta clave para llenar las pruebas nacionales. Y hubo gente en Santiago incluso que estuvo bajo investigación por eso. Y casos en que se demostraron que vendieron la plantilla con el que se respondía el examen. Pasó por todo eso. Sin embargo, nosotros creemos, a manera de conclusión, que sigue pendiente. Bueno, hay otros detalles, ¿verdad? Que es bueno que la gente lea lo que le interesa ese tema, cómo ha bajado, por ejemplo, el dominio en lengua española por parte de los estudiantes de bachillerato. O sea, y se nota, se refleja en la universidad con gente que no sabe leer, o con gente que deletrea pero no interpreta, porque leer es más complejo. Leer no es decir qué dice en un afiche. Leer es saber qué dice en un texto y luego interpretar eso, traducirlo a su constructo, a su conocimiento. Entonces, sigue pendiente en el Estado Dominicano la gran decisión si elimina o no el mecanismo de pruebas nacionales, porque aunque los expertos insisten en que es una herramienta para evaluar los trabajos, esos trabajos hay otra forma de evaluarlo en el sistema. Los profesores de la República Dominicana han tenido siempre capacidad sobrada, como se hacía hasta antes de 1992, de evaluar a los que iban al siguiente nivel, y era confiable. Las pruebas no se hicieron para sacar más conocimiento, las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales se impusieron para unificar el sistema, que andaba manga por hombro en el país. Las regiones andaban sueltas, los centros educativos utilizaban cualquier texto, los calendarios eran diferentes, todo era cada quien por su lado, y ese fue un paso excelente, de que todo se hiciera a un mismo nivel en el país y se buscaran los mismos objetivos. Logrado eso, debieron quitarse. A 33 años de ese gran paso, hace tiempo, hace más de 20 años, que debieron eliminarse las pruebas y garantizar la calidad que debe lograrse en las aulas del país. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar a unas noticias. Presentamos las informaciones de nivel en el plano local. La semana pasada se anunció en Santiago la renuncia del licenciado Beraldo Peña del Partido Unión Demócrata Cristiana, UDC. Y por tener tantos años en esa organización, y Beraldo es una figura que ha estado en los gobiernos, y todo eso vamos a compartirla. Vamos a ver. Beraldo, estamos aquí en tu despacho, en tu oficina, para saber cuál fue el motivo por el cual ha decidido renunciar de la UDC. Gracias por la oportunidad.
y solamente expresar que son decisiones personales que hemos tomado en función a decisiones, pero reiteramos el agradecimiento a don Luis Acosta Moreta por más de 20 años estarle acompañando. Nos sentimos muy agradecidos con él, hemos aprendido bastante, y decir que nosotros no estamos cerrando una puerta, estamos abriendo otra, y que el hecho de haber tomado esta decisión es un asunto de crecimiento personal, porque entendemos que ya nosotros debemos de volar con nuestras propias alas y lograr otros objetivos. Entonces no es separarnos de que hubo algún tipo de situación, sino meramente un asunto personal de crecimiento político, lo llamaría yo. Ok, ¿está preparado para irse a otro partido? Nosotros ahora mismo nos estamos organizando porque queremos trabajar en un movimiento para poder permitir que todas aquellas personas que están con nosotros, podernos reunir, poder hacer política o seguir haciendo política en la República Dominicana con un objetivo diferente de cambios, pero de cambio a nivel comunitario, porque eso es lo que somos comunitarios, o sea, somos gente de la comunidad, del pueblo, y entendemos que tenemos la oportunidad ahora de luchar y de trabajar en una dirección más. Bueno, Beraldo es un hombre, como ustedes ven en la imagen, Beraldo es un hombre políticamente joven, a pesar de su experiencia, ¿verdad? Tiene mucha experiencia política, ha sido candidato, ha sido funcionario, y en un partido como la UDC, esos partidos no han variado su crecimiento en los últimos 15 o 20 años. Siguen en el mismo tamaño, y la realidad de los partidos de ese tamaño que tienen un dueño, y los dueños imponen, no, hay poca democracia en esos partidos. Bueno, vamos a ver un regidor de Santiago quitando un letrero en un lugar, colocado en un lugar por parte de la administración del ayuntamiento. Vamos a ver. No puede ser que en la sesión del día 2 de este mismo mes, en el Consejo de Regidores, nosotros aprobamos que no se podían poner esos letreros a propiedad privada. Tenían que buscar el mecanismo de hacerlo y buscar el método de notificar a la gente. Entonces, lamentablemente, el alcalde Ulises Rodríguez tiene personas en ese departamento que no saben hacer las cosas. Deben hacerla bien, notificar al propietario. Y lamentablemente nosotros aprobamos que no debía de ser así. Y yo que estoy aquí ahora mismo voy a retirar ese letrero porque nosotros aprobamos que no se debía colocar a la propiedad privada un letrero sin notificarle y buscar el método y la ley que corresponde para ponerle un letrero y que sea limpiado esta propiedad. Así que voy a retirar el letrero, cosa que se aprobó en el consejo y cosa que no es debido. Y a nosotros los regidores hay que respetarnos cuando nosotros aprobamos algo. Así que ese director tiene que hacer la cosa mejor en medio ambiente. Oye, a los regidores hay que respetarlo. Me gustó esa parte. Sí, porque a veces la administración hacen lo que ellos quieran y eso no debe ser así. La semana pasada también actores de películas se reunieron en Santiago. Vamos a ver lo que dijeron. Lo han hecho en muchas provincias, en Santo Domingo. Para nosotros fue algo magnífico y nos sentimos muy agradecidos porque justamente estábamos conversando con los productores de la película La Grande porque queríamos proyectarla, queremos que Santiago en sentido general pudiera disfrutar y pudiera conocer esta película tan motivadora que tiene un mensaje de tanta superación y como la biografía de una de nuestros grandes íconos del perico ripiado, de nuestro ritmo del merengue. De inmediato le dijimos que sí, comenzamos a hacer las gestiones para que podamos tener estas dos grandes producciones aquí, pero nosotros no quisimos quedarnos solamente en que fuera una presentación de una película, sino que fuera un acontecimiento. Y lo que va a ocurrir el día 21 y 22 de septiembre en los jardines, en el anfiteatro de nuestro ayuntamiento, va a ser toda una jornada cultural, porque estaremos de fiesta presentando estas dos
grandes producciones de cine, pero al mismo tiempo le estaremos rindiendo tributo a dos grandes figuras. Uno que es más santiaguero que todos nosotros, porque ha llevado la I por toda parte del mundo, que es nuestro actor Manny Pérez, que también va a estar presente, que los hemos contactado y va a ser también declarado hijo distinguido de Santiago en esta ocasión por la sala capitular. También tendremos la participación y la presencia de Fefita y de todos sus actores en estas dos grandes películas. Pero para dar los detalles tengo que dejar a los productores de esta gran idea para que puedan darle más informaciones al respecto. Bienvenidos. Muchas gracias a nuestra directora de Cultura, Lidia Cruz García. De inmediato escuchamos las palabras de Orlando Santos, gerente de operaciones de Rueda Cine. Buenos días. Bueno, el interés de nosotros de venir a Santiago tenía ya varios meses gestándose y todo ha fluido de una manera bastante rápida porque, como mencionaba la directora de Cultura, nuestra querida Lidia Cruz García, ese interés que ellos tenían de mostrar La Grande fue algo como que era algo en conjunto, porque cada vez que nosotros visitamos una comunidad, nosotros hacemos un esfuerzo por llevar un cine dominicano que sea representativo de esa comunidad, o que sea rodado en esa comunidad, o que sea algo con la... Bueno, ahí están los actores de películas, los productores y eso. Tengo entendido que Miriam renunció a su cargo en el Ayuntamiento de Santiago. No sé si antes o después de esa rueda de prensa. Miren, yo no he ido nunca a Puerto Rico. Y bueno, y uno oye siempre la historia sobre la yola, y por eso vamos a compartir con ustedes este video que nos llegó de unas yolas, o una yola que llegó de República Dominicana, y cómo se tiraron en las playas perseguidos por las autoridades de migración. Vamos a ver. Era Jani reportando para Telemundo. Un operativo, dominicanos entrando. Que se vayan a correr y no peligro. Ahí está, la policía, mira. ¡Corre, corre! Sí, porque yo lo que no sabía era que cuando llegaba una yola a aguas puertorriqueñas, a las playas de Puerto Rico, yo no sabía que tenían tanta solidaridad de los puertorriqueños. O sea, ese público que estaba en esa playa, algunos protegieron a los que iban corriendo, y bueno, yo supongo que atraparon a algunos, pero la mayoría se escabulleron entre el público ahí. Pero no habíamos visto cómo sucedía esto, que llegaban, y eso tuvieron suerte, llegaron. Los horrores que narran, que ocurren en el camino, en la trayectoria, que se da de todo. Pero esto, gracias a Dios, llegaron, porque el que llega, aunque lo aprecie, no logró, ¿verdad?, la meta,
pero llegó vivo a Puerto Rico, que nosotros creemos que es una gran cosa, ¿verdad? Porque es una travesía muy peligrosa. Vamos a hacer otra pausa y al regreso, noticias internacionales. La República Dominicana le da la bienvenida a la marca Cuefri, que en 100 artículos escolares de oficina lo tiene todo. Lápices de colores, calculadora, silicona, témpera, masilla, grapadora, lapicero, borradores, marcadora y todos los otros útiles. Además de talonario de facturas y recibos, hojas notariales, reme, papeles, Ford, libreta y hasta gomita. Todo de la marca Cuefri, porque la marca Cuefri es símbolo de calidad. Así que pida en tu librería más cercana en cualquier parte del país entero. La marca Cuefri, en Escolario de Oficina. Pídelo Cuefri. Porque sus métodos son novedosos. Porque aquí me siento como en familia. Porque brinda una formación integral. Porque sus maestros son profesionales de alto prestigio. Porque estar aquí es como estar en casa. Por eso y más, el Instituto de Cultura y Arte, ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, es el escenario ideal donde los jóvenes talentos se convierten en los grandes artistas que enorgullecen nuestra nación. Esta es una puerta abierta de manera permanente, un camino de oportunidades, la posibilidad de hacer realidad los sueños de aquellos que aman el arte. Licenciado José de Jesús Jaques, servicios jurídicos en general, divorcios, alquileres, transferencias de propiedades, partición de bienes, todo tipo de actos. Calle 51, número 42, en Sánchez Mella 1. Contacto de teléfono y WhatsApp 809-847-7032. Licenciado José de Jesús Jaques, un abogado de confianza. Presentamos las informaciones de nivel en el plano internacional. El ejército de Israel continúa su ofensiva en el territorio de Gaza. Vamos a ver. Cientos de miles de gazatíes desplazados por el ejército de Israel otra vez. Ahora huyen de la ciudad de Gaza como consecuencia de las crecientes hostilidades y las órdenes de expulsión israelíes. Nos enfrentamos a lo desconocido. Nos tuvimos que marchar para salvar a nuestros hijos. ¿Dónde vamos a parar? Eso solo lo sabe Dios. Nunca imaginamos que nos iba a pasar esto. La situación es dura, miserable. No hay medicina, seguridad ni estabilidad. No queda nada. ¿Hasta cuándo estaremos así? Han pasado 2 años de guerra y el tercero está por comenzar. Hoy nos marchamos de Beit Lahilla. Israel ha endurecido los ataques a lo largo de la mayor ciudad del enclave. Ha destruido varias torres de viviendas tras acusar a la milicia de Hamas de instalar en ellas equipos de vigilancia. El sábado, las fuerzas israelíes ordenaron a los habitantes de Ciudad de Gaza que se desplacen a las zonas llamadas zonas humanitarias del sur del territorio. Pero muchos se niegan a ir porque temen que no quede ninguna zona segura en la franja. Nos desplazan cada 4 meses. ¿A dónde se supone que debo ir? Pido a los líderes de Hamas que viven en el extranjero. Hace unos días ustedes fueron el blanco en Qatar, sintiendo lo que sentimos. Allí les cayó un misil. Aquí llueven misiles desde hace 2 años. Por favor, apiádense de nosotros. Detengan la guerra. Es suficiente. Las Fuerzas Armadas de Israel calculan que de cerca de 1 millón de habitantes, 250.000 personas han abandonado Ciudad de Gaza. Mientras que la ONU y grupos de asistencia advierten sin descanso que otro desplazamiento de cientos de miles de personas agravará la ya desastrosa crisis humanitaria en Gaza. Muy bien. Y el flanco oeste de la OTAN en alerta por las incursiones rusas. Vamos a ver. El flanco este de la OTAN se encuentra en alerta por una serie de movimientos del ejército ruso que amenazan el territorio de la alianza militar. Polonia y la OTAN desplegaron este sábado helicópteros y aviones de combate tras bombardeos con drones rusos en Ucrania cerca de la frontera con Polonia. El Ministerio de Defensa de Rumania, por su parte, reportó este sábado que un dron violó su espacio aéreo durante los operativos rusos.
La noticia ocurre en medio de los planes de la OTAN para reforzar su frente oriental después de que esta semana drones rusos fueran derribados en el espacio aéreo de Polonia. Mientras tanto, el ejército ruso lleva a cabo maniobras con su principal aliado, Bielorrusia. En las maniobras militares Zapad, que significa Occidente, participan miles de soldados y se probarán misiles de medio alcance con capacidad nuclear. Los anteriores ejercicios Zapad se realizaron en septiembre de 2021. 5 meses después, Rusia invadió Ucrania. El viernes, las fuerzas rusas y bielorrusas iniciaron 4 días de maniobras militares. Estos ejercicios, conocidos como Zapad, la palabra rusa para Occidente, se celebran cada 4 años. Tanto Moscú como Minsk afirman que su objetivo es poner a prueba su capacidad para repeler un ataque enemigo. Sin embargo, estas maniobras han agudizado aún más las tensiones con la OTAN. Las maniobras Zapad 2025 no solo son las primeras desde la invasión rusa de Ucrania, sino que se producen pocos días después de que varios drones rusos fueran derribados en el espacio aéreo polaco. En la vecina Lituania, los aliados de la OTAN realizaron sus propias maniobras con la mirada puesta en el lado ruso. En Polonia, preocupados aún por la violación de su espacio aéreo, cerraron la frontera terrestre con Bielorrusia antes de que comenzaran las Zapad. La mayor amenaza es que los rusos hagan lo que ejercitan. Ensayaron la invasión de Georgia y la llevaron a cabo. Ensayaron la invasión de Ucrania y la llevaron a cabo. Según entiendo, están ensayando atacar primero Lituania y luego Polonia. Se trata de un escenario amenazador. Bueno, uno lo que quisiera es que el mundo que no está envuelto en la guerra quisiera que solo sean ensayos, que en ese modo, en esa forma de evaluar sus capacidades, no inicien una nueva guerra. Y vamos a ver ahora un reporte sobre la visita de Marco Rubio, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, en Israel. Marco Rubio llega a Israel en un momento extremadamente delicado para Oriente Medio. La visita del secretario de Estado de Estados Unidos ocurre días después del ataque israelí contra líderes de Hamas en Qatar, país que oficia como mediador en la guerra entre Israel y Hamas y un aliado clave de Washington en la región. Con este y más titulares, arrancamos. Mientras Marco Rubio busca reafirmar el respaldo estadounidense con su visita a Israel, Qatar llama a abandonar las políticas de doble rasero y a sancionar al Estado hebreo en vísperas de una cumbre de emergencia de líderes árabes islámicos en Doha. Conectamos con Tel Aviv para los detalles. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se encuentra en Israel para mantener conversaciones con el primer ministro Benjamín Netanyahu luego de las tensiones en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. La reunión de Rubio con Netanyahu se produce después de que Estados Unidos reprendiera a Israel por su ataque a Qatar, un aliado estadounidense clave en Oriente Medio. Rubio afirmó que hablarán del impacto en los esfuerzos por alcanzar una tregua en Gaza que ha tenido el ataque dirigido contra líderes de Hamas, organización considerada terrorista por varios países. Sin embargo, Rubio subrayó que el ataque no ha cambiado las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Y a pesar de que Donald Trump se mostró molesto hace unos días por el bombardeo israelí del martes en Qatar, parece que la relación entre Israel y Estados Unidos permanece intacta. Al respecto hablamos anteriormente con la periodista Maya Siminovich desde Tel Aviv y esto nos dijo. Esto es lo que ha dicho el propio Netanyahu cuando ha visitado hoy con Rubio el Muro de las Lamentaciones. Ha dicho que las relaciones son tan sólidas como las piedras del muro en el que acababan de rezar. Y miró así a Rubio para ver si él hablaba y Rubio no dijo nada. Se interpreta aquí que probablemente sea apoyo a Israel, eso sin duda, apoyo más silencioso tal vez, pero también un control de daños, saber hasta dónde llega la situación esta peliaguda en la que Israel
ha puesto a Estados Unidos con este gran aliado suyo, con el que han firmado un tratado multibillonario hace poco tiempo. Y sin embargo, estas son las cosas que dicen. Trump dice que está molesto, Rubio repite que Trump está molesto, pero Rubio se pasea con Netanyahu no solo por el muro, sino que mañana va a visitar un barrio palestino de Jerusalén, Silwan, en el que hay construido un parque bíblico arqueológico construido por colonos judíos. Y vuelve a ser otra muestra más de la que Rubio ya dio un avance antes de subirse al avión. Dijo que el reconocimiento de los diferentes países de Palestina está provocando que Israel tome pasos unilaterales, que es la narrativa de Israel también con respecto a esto. Bueno, ahí está el término doble rasero, en el lenguaje de pueblo aquí en Dominicana es la doble cara, ¿verdad? La doble moral del gobierno de Donald Trump. A nosotros no nos cabe ninguna duda, apoya casi sin condiciones a Israel en esta guerra y en todo lo que emprenda. De todos modos, como se está manejando otros aspectos en el mundo de geopolítica con China, con Rusia, el tema de Irán y otras potencias, bueno, pues se sopla y roe, ¿verdad? Pero ahí está, le damos seguimiento a estos temas en el ámbito internacional. Así llegamos a la parte final de esta edición Informaciones de Nivel. Muy agradecido de su atención, le invitamos a que mañana nos acompañe para otra entrega. Bendiciones, feliz resto del día. Aquí finaliza Informaciones de Nivel con José Jaques. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.